Aunque no pudimos cruzar por la frontera de Robaillos y nos tocó volver atrás y conducir casi 6 horas de más, finalmente entramos en Argentina y comenzamos a recorrer los primeros kilómetros de la Ruta 41, sin saber todavía que será una de esas experiencias que no se olvidan y por muchas razones. Buenos días. Pues nada, ayer conducimos, es el primer día que conducimos hasta tan tarde, porque teníamos marcado este punto que es como un camping de zona libre. Ahí hasta parrillas para hacer carne a la brasa y eso. Bueno, estamos ya en Argentina. Eso, son 2 tramos, uno que va del pueblo de Los Antiguos, que es donde llegamos ayer en el paso fronterizo, y cogimos la ruta 41 y va hasta Lago Posadas, que es una ruta de montaña que se tiene que hacer en 4x4. Y nada, estamos a medio camino, es súper bonito y no tiene nada que ver con lo que es la carretera austral. En la carretera austral está lleno de turistas y de gente que lo hace, tanto en autostop, en bici, en vehículos, en motos, de todo. Aquí no hemos encontrado a nadie. Estamos solos haciendo la ruta esta. Hoy vamos a conducir hasta Lago Posadas y después el otro tramo, que es el tramo sur de Lago Posadas al Parque Nacional de Perito Moreno, que es un poquito más complicada, pero bueno, vamos a intentar también hacerla. A ver si no llueve mucho, porque si no se embarra y es más complicado, pero bueno, vamos a intentar hacerla. Os actualizo el tema del gato. Bueno, tenemos una gatita ahí en España, hace ya unas semanas que no come y está muy mal. Lleva muchos años con nosotros y es difícil este momento. Y tenemos que decidir a ver qué hacemos, si le hacen un tratamiento de shock para intentar que aguante unos días o se hace eutanasia. Primera opción sería viable si nosotros en una semana llegásemos a España, pero no tiene sentido hacerlo, que aguante unos días para bueno, hacerla sufrir más. Así que nada, vamos a decidir hacer eutanasia. Es una pena, pero así es la vida. Los gatos y perros duran un poquito, por desgracia. Así que bueno, esta es la actualización de nuestro gato. Ha sido noche durilla por el viento, porque a las 2 de la madrugada nos tuvimos que levantar a bajar el techo porque entraron rachas súper fuertes y creímos que nos podía arrancar el techo. Ya con la experiencia de ayer, que nos arrancó la tapa de la caja de arriba, pues no hemos querido arriesgar. Y bueno, y el día sigue igual, con rachas durísimas. Hace viento constante todo el día fuerte, pero de vez en cuando tendrá una racha, no sé cuánto será, pero es bastante exagerado. Bueno, familia, pues acabamos de estrellar el dron. Hace un viento que lo flipas. Habíamos dicho de bajarlo ya, después David ha dicho, bueno, ve hasta la curva. Pero teníamos que haber bajado. Bueno, y David que está aquí. ¿Qué? Estaba súper bajito y una racha me lo ha tirado, pero... Patagonia es conocida por sus fuertes vientos y esta zona no es menos. Bueno, pues esto está empezando a dar miedo ya, el viento. No sé si escucháis, pero es que la furgo nos va de lado a lado. Es exagerado.
Vamos súper despacio porque es que nos da miedo que nos vuelque. Y a media mañana recibimos la llamada de la veterinaria. Primero se les seda para que ellos no lo pasen nada mal y cuando están dormiditos del todo, que no se enteran de nada, o sea, podría hacerle hasta una cirugía. Sí. De lo dormiditos que están. Vale, pues hacemos eso. Seguimos consultando el radar meteorológico. Estamos aquí donde hay... Y de momento por aquí. el viento no afloja. Esto es el lago donde vamos a dormir y el Robalos. ¿Venimos de aquí? Y venimos de Chile Chico. Hemos pasado por aquí y ahora vamos por aquí. Y estaremos por la mitad. Dios. Por la mitad. Bueno, y aquí que tenemos una clase didáctica de cómo se forman las olas en el océano, que con el viento, mirar cómo va. Esto que es un lago súper pequeño de mirar cómo van empujando el viento las olas y van creciendo. Aquí se ve súper bien. Bueno, ya estamos llegando ahí, es Paso Roballos, que es por donde teníamos que haber entrado si nos hubieran enviado el papel a tiempo. Hay una autocaravana ahí resguardada o no sé, una autocaravana. Roballos. Por ahí se viene de Chile. Y yo que creo que nos vamos a quedar a comer aquí y un poco resguardados. Hay wifi y todo. Bueno, pues aquí estamos con un intento de resguardo. Aquí hay la autocaravana y esta pareja chilena que también llevan todo el día aquí parados por el viento, porque es que es peligroso circular con este viento y estas noches. Y que nada, vamos a comer y ya está. Dale la calle, sisplau. Nuestros amigos Calla. Combustibles Viajero Venga, que nos regalaron Mira. esta diana, tú puedes pisar la línea, calla. nos da fenomenal para un día como hoy, que no podemos salir de Santa. aquí del viento que hace. No podemos ni con... Bueno, pues estamos en plena competición. ¡Yo estoy ganando! Está ganando Coa de momento. Le toca a Nuria. Venga, va. Vale. 5, 65 y 80. 120, 125. Bueno, pues reemprendemos la ruta. ¿Qué hora es? Son las 6. 6 de la tarde. Hemos pasado mitad del día aquí. Todavía hay rachas muy fuertes, pero según el parte va de bajada. Así que empezamos a conducir ya. Y ya está. La otra caravana se quedaban a dormir aquí hasta mañana, y que mañana sí que ya no da viento. Y aunque aparentemente lo peor ya ha pasado, siguen habiendo rachas de viento fuertísimas, por lo que tenemos que extremar precauciones, ya que vamos con un vehículo muy alto y podríamos volcar. Llegamos al lago Posadas. Bueno, pues nada, hemos dormido aquí. Hoy nos vamos a cruzar el lago Posadas por las montañas y esta noche ha estado nevando. Espero que no haya mucha nieve, no creo, pero se ven nevadas las montañas. Y mirad, acá ya, qué lista, porque hace frío aquí. Mirad dónde se ha puesto a comer la galleta. No está haciendo pipi, no, está calentándose al sol. Está lleno de cuevas aquí, es una zona súper bonita que hay cerca del lago de Posadas.
y es una zona donde hay pinturas rupestres de hace 4000 años, de la gente que vivía aquí, y vamos a ver si encontramos algo. Sé que es tierra de pumas también, así que a ver si vemos alguno. Sería mucha suerte ya ver algún puma por aquí, pero todo puede ser. ¿Qué heu trobat aquí? Anda. Una llança. Venga, anem. Venga, todos a investigar. Sí, mira. Hola, mira més ossos i columnes. Això és zona de pumes, eh? Això té pinta de cova de pumas. Mira, ya la sortida para l'altre cantó. Y aquí encontramos las primeras manos. Bueno, y estas sí que se ven. Están súper protegidas por la lluvia y estas se ven mucho. Es increíble que esto lleve aquí 4000 años. Y el dreto Y también. no esté ni protegido ni nada. Hola, mira, aquí n'hi ha més. Mira, mira aquí. Hola, mira. Se ven perfectamente. Que les veieu? Ves? Aviam, on? Allà. No tu... Hola! Aquesta és gran, aquesta... No. Has vist? Has fet una grieta. No. Esta tiene pinta que es una mano de un niño, porque es muy pequeña. Sí, es una izquierda, perfecto. I d'un niño. I d'un niño, perquè és la teva mà, eh? Però una d'aquelles mans Imagina't. així del meu. Tatara, 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 abuelo. Pues podria ser que fos el teu abuelo. Y Koa dice que ha encontrado una zona de funeral o una mesa, así que de... Pero bueno, potser que t'aixequis, no, d'aquí? Koa, acabas de fer un descubriment, tío. Aquí que vemos dibujos y esto no estaba contemplado que estuviera aquí. ¿Son animales seguro? Puede ser que sean caballos o guanacos. No sé si había de esa época. Pero lo que está claro es que son dibujos. ¡Tío! Acabas de fer un descubriment! ¡Hola! Pues aquí hay unas cuantas más. Bueno, pues estamos ya arriba. Bueno, de hecho se llama la Cueva del Puma esto. Y mirar por qué se llama la Cueva del Puma. Está en todas partes lleno de esqueletos de las presas que viene a comer aquí. Y hay caca reciente, sí. Por el tamaño de la caca. Bueno, ¿qué os ha parecido el sitio, Koa? Guai, però no fem ni una foto de l'únic descobriment. Ahora hacemos la foto de tu descubrimiento. Bueno, pues ya hemos hecho un poco el aventurero por aquí. A mí me ha gustado mucho entrar en la cueva y encontrar las manos. Y nada, ahora vamos al lago a ver un arco de piedra que hay y ya que seguiremos ruta. Bueno, pues Kaya que ha hecho un súper dibujo. Koa que está con los deberes. Les vestidors, les tisores. Vale, pues venga, seguimos trabajando un poquito más y nos vamos. Bueno, pues nos vamos ya de este sitio tan especial y tan único, que nos ha gustado mucho. Seguimos por la ruta 41, que hoy va a ser una ruta poco concurrida, ¿no, David? 4x4. 4x4 y si nada, hay algún tramo que hay piedras, ya veremos. Bueno, pues vamos a la aventura. Y antes de empezar el tramo más complicado, hacemos una visita al famoso lago Posadas, que es realmente precioso. Estamos en el impresionante Arco de Piedra, una formación natural de 15 metros de altura y 40 de longitud, que se encuentra en medio del lago Posadas en la Patagonia Argentina. Venga, ahora sí, nos despedimos del Arco de Piedra y empezamos ruta. 68 kilómetros tenemos.
68 kilómetros. Algún amigo que lo ha hecho nos dijo que tardaron unas 6 horas. Así que venga, allá vamos. Bueno, pues yo que no tengo claro que podamos pasar por aquí. Bueno, pues está claro que si David tarda tanto, no sé si lo ve claro, ¿eh? ¿Qué dices, David? Jo crec que sí. No hem de donar una volta ara. Bueno, no lo vemos muy claro, la verdad. Wow. Mira, se anduve un trozo de madera ahí. Después de los nervios pasados al cruzar ese puente, llegamos a una estancia donde primero se sorprendieron de vernos llegar, pero creo que se sorprendieron más que el puente aguantara nuestro peso. Ustedes podrían seguir hasta acá, Sí, tomar este camino sí. y acá se empieza a cruzar el río, ¿no? Entonces, si ustedes cruzaran, No hay un camino... no hay un camino en sí, no, Ya. simplemente hay que vadear el Y si río. no tenemos que ir Y por tomarían este Ya. zigzag para subir, Sí, ¿verdad? Empiezan sí. a subir, que es ese zigzag que está Ah, ahí. vale, ya lo veo. Entonces, Que nunca había pasado o llegado hasta aquí un vehículo tan grande. Ya está, ahí lo dejo. Lo que no entraba en nuestros planes era que lo tuviéramos que cruzar una segunda vez. No, sobrado. Bueno, pues ahora sí, tenemos gasolina. Vamos por el camino ya dando toda la vuelta, el rodeo. Y con el depósito lleno, que 44 litros nos ha costado unos 93 euros. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Venga, pues vamos por la 41. Allá vamos. Empieza la aventura. La aventura y las curvas, porque ahora se viene una carretera. Ahora las vistas van a ser impresionantes. O me estoy acostumbrando ya a sufrir, pero no, está... Cuidado la piedra esta. Es bastante anchita. ¿Qué hay, Koa? ¿Qué ya? Fósiles. Está emocionado porque hemos encontrado fósiles. He trobat un moment. Hem de buscar bien. A ver si encontramos algún fósil más. Allà, l'he vist per aquí. Però anem... Ho veus o no? Sí, pero está cara. Es un fósil, ¿eh? La piedra. Una pechina. Mira, hemos encontrado otra. ¡Hola! Y mira! Mira, calla! Petxines! Mira això! Mira! Mira! Mira què! Papá, es mega locura. Bueno, pues ya estamos arriba prácticamente.
debería ir recta para aquí. En caminos como este, nuestra preocupación principal es siempre la inclinación de los terrenos, porque somos muy altos, hacemos más de 3,20 metros y llevamos mucho peso en la parte superior. Y ya sabemos de más de un caso de vehículos de tamaño y tonelaje similar que han volcado. Eso sería un desastre total, ya que ninguna grúa o tractor podría venir a ayudarnos. ¡Dale esa buena plancha! ¡Madre de Dios! La rueda de detrás va sufriendo. Igual la pueden instalar. Venga, Rachel. Debías estar muy inclinado, ¿no? Desde arriba. Sí, pero... como ¿Hemos tenido peores? de ti, digo... que me diga. Os aseguro que en vídeo no se ve la mitad. Ara podries tirar una mica més endavant i maniobrar. Vale. Va, així vas bé, tira una mica més, una mica més. Bé, si tires més cap a la dreta, espera que no m'enxafessis. Vale, ara estàs just en el... Vale, l'estàs passant. Jolín, ¿cómo vamos a sufrir estas 6 horas? Haré una cosa especial. Ya, dámela. ¿Cómo opinan que está el camino? ¿Peor o mejor que el tramo anterior? ¿Está peor? ¿Qué es? ¿El tramo que hay unas piedras? ¿Cómo lo veo con esto? ¿Vamos a pasar o no? Pues nada, qué bien que están aquí vosotros. Estoy juntando vacas y apartando. Muy bien. ¡Qué bonitos los caballos y los perritos! ¿Qué hubiese caballos, Coa? Mira. Sí. Muy bien, pues encantado. Muchas gracias. Tengan un buen día. Quedarte al lado del puesto, quedarte, no hay problema. Muchas gracias. Gracias. Venga, Coa. Bueno, pues los caballeros nos han dicho que el trozo que viene está bastante peor que el que hemos hecho ahora. Y bueno, los que lleváis tiempo en este canal y me estoy portando bien o no, o sea, no estoy diciendo nada. La gran, ¿no? Bueno, y David levantando piedras. ¡Yeah! ¿Cómo que no lo había hecho nadie antes? La quería tirar para abajo, pero pesaba mucho.
Vaya aventurita, ¿eh? Menos mal que es bonito y vale la pena. Pero tela. Bueno, y estas ruedas nuevas, campeonas, ¿eh? Campeonas. Vaya ruedas. Una, dos, tres. Muchas veces nos habéis preguntado por qué elegimos este vehículo y no, por ejemplo, un camión 4x4. Bueno, pues aquí tenéis la respuesta. Hay muchos caminos que hemos hecho, como el Schaffer Trail, rutas en Islandia o esta misma ruta, en que hacerlo con un camión sería imposible o muy difícil por la anchura del vehículo. Aunque el espacio interior sea más reducido, para nosotros este es el vehículo de expedición ideal para llegar a todas partes. Quien diga que este vehículo no es una bestia, no sabe de lo que habla. Vamos. Y de repente hace mucho frío. 4 grados. ¿Ves? 4 grados. Es que ha bajado, tengo las manos heladas. Bueno, nos queda media horita de luz, 40 minutos o no más. Yo no veo que nos dé tiempo a salir de aquí. Pues eso, que temperatura seguimos a 4 grados, ha bajado 1,5 grados. Yo no sabéis si hay riesgo de hielo, a mí no me gustaría dormir aquí, porque si por la noche se levantan viento, no me quiero ni imaginar cómo lo vamos a pasar.